darán seguimiento por lo que esto va a significar. Ha dicho el presidente que en el caso de la micro y pequeña empresa se va a otorgar una especie de subsidio para la micro y pequeña empresa que demuestre que está pagando el salario mínimo a sus empleados y que a partir de agosto, como lo solicita él al Consejo Nacional del Salario Mínimo, pues se le va a entregar una especie de subsidio que será el equivalente a este incremento del 20%. El Consejo Nacional del Salario Mínimo, Marjorie, está integrado, es un ente tripartito, ¿verdad? Funcionalmente. Así es, creo que trae un tema bien importante, si bien no es el tema central de nuestra conversación hoy, pero definitivamente sí es un tema de país y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que el país, como usted bien lo decía, tenemos un Consejo Nacional del Salario Mínimo. Está conformado pues tripartitamente, ¿verdad? Donde están el gobierno, también están los representantes del sector de empleados, de los trabajadores, ¿verdad? Y también el sector privado. Es importante recordar que ya nuestra legislación establece cuáles son los procedimientos que se deben de seguir. O sea, ahorita va a empezar, luego de este anuncio que hace el presidente, ¿verdad? Esta mañana tendrá que haber un diálogo, pero un diálogo realmente constructivo, un diálogo sincero donde se pongan de acuerdo, ¿verdad? Estas partes y puedan así llegar a una solución y a un acuerdo, no solo pensando en ella en el corto plazo, sino en el largo plazo. Tenemos que recordar que El Salvador tiene también serias condiciones fiscales. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un país bastante endeudado, tenemos un país donde el dinero no está alcanzando para cosas básicas. Entonces, todo esto, ¿verdad? Que si bien es cierto, sabemos que es necesario que todas las familias tengan el ingreso, ¿verdad?, correspondiente, adecuado para poder llevar a cabo una vida, ¿verdad?, donde les alcance el dinero para sus necesidades básicas, comida, para salud, también tiene que asegurarse que esto se haga bajo una política nacional, ¿verdad?, que sea integral y que sea de largo plazo. Entendemos también que se está hablando sobre este subsidio que se va a hacer a través de un fideicomiso que va a haber en Bandesal. Creo que también eso tendrá que verse cuáles van a ser los criterios para que se le otorgue a estas empresas que lo soliciten, ¿verdad? Este subsidio. Y creo que al final dos cosas importantes hay que decir. Uno, que se haga respetando la ley, que se haga respetando también los convenios internacionales que tenemos en la OIT, donde establece que este tipo de decisiones tiene que hacerse con un acuerdo tripartito, ¿verdad? Donde se oigan las diferentes partes del Consejo Nacional y luego también que se haga pensando en que sea un acuerdo ganar-ganar, donde también pues las empresas tengan garantía que van a poder mantener esos empleos para efectos de que no haya una necesidad más adelante de tener que no poder seguir contratando al número de personas que tienen debido a este incremento. Entonces, al final, hay que seguirle, ¿verdad?, la pista a esta noticia, pero hay que hacerlo todo con responsabilidad y, por supuesto, también con mucha solidaridad, ¿verdad?, para todos los salvadoreños que queremos, obviamente, que tengan las mejores condiciones para poder tener una vida, pues, digna. Sí, Marjorie, habrá que esperar las características de este diálogo porque la dinámica que hemos tenido para tomar decisiones importantes, tanto a nivel de la Asamblea Legislativa como también en otras esferas, no ha sido así como un diálogo tan maduro, tan prolongado, ha sido un diálogo de tiempos cortos y estamos ya 1 de julio y la medida, según la petición del Ejecutivo, deberá hacerse efectiva a partir del mes de agosto. Esto significa que hay que emitir el acuerdo, hay que publicarlo y definir su vigencia. ¿Qué implicaciones puede tener lo que se venga en cuanto al diálogo? Si son tripartita, digamos que con una mayoría simple en el Consejo, del salario mínimo se puede aprobar un acuerdo. No sabemos qué días los convocan. Todo eso estaría por conocerse. Así es, por eso decíamos que tenemos que seguirle la pista, tenemos que verificar que el procedimiento se cumpla de la mejor manera
Y sabe, usted decía algo bien importante y es el tema del diálogo. Es que al final estas decisiones de país no deben de ser impuestas, deben de ser tomadas con convicción para que las partes se sientan realmente escuchadas. Y es que mire, el tema que estamos viendo ahora, que la nueva forma de aprobar leyes, ¿verdad? Es donde el gran ausente es el diálogo, las discusiones técnicas, sino que todo se hace a la carrera, todo se hace con, por ejemplo, la ley del Bitcoin se aprobó con 5 horas en teoría, de haberse estado discutiendo un tema tan importante que trae tantas implicaciones para todos los salvadoreños. Entonces, al final, no nos tropecemos por correr, al contrario, el país necesita tener políticas públicas que sean saludables, que sean realmente un ganar-ganar para todos y que no solo sean eslogans o que no solo sean también propaganda o al final que se oiga bonita la propuesta, pero que sea insostenible. Eso es bien importante y no politizar estos temas, sino que al contrario, tratar de como salvadoreños ver que todo esto tiene que hacerse con un respaldo técnico. Tenemos que verificar que ese fideicomiso que están diciendo que van a crear va a tener los fondos, cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? O sea, todo eso hay que preguntarnos, hagamos preguntas, dejemos las preguntas como ciudadanos y ojalá que las autoridades nos puedan dar respuestas pronto. Así es, Marjorie. Bueno, es una valoración preliminar sobre este anuncio del presidente de la República. Como dice Marjorie, deberemos estar pendientes de lo que se venga en las próximas horas. Marjorie de Trigueros, ella es la directora del Departamento de Estudios Legales. Y pues como lo anunciaba Marjorie, el tema central de nuestro programa Punto de Vista esta mañana de jueves es conocer las valoraciones que tiene el Departamento de Estudios Legales de FUSADES sobre la reciente elección de 5 magistrados propietarios en la Corte de Cuentas, en la Corte Suprema de Justicia. Solo se hizo la elección de los propietarios, hay pendiente elección de magistrados suplentes en la Corte Suprema, pero ¿cómo valoran ustedes el método, digamos, los criterios de la jurisdicción constitucional, Marjorie? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que hay que empezar, digamos, poniendo en contexto lo que ocurrió el 29 de junio, ¿verdad? Realmente para todos los salvadoreños debemos saber que el tema de tener una justicia independiente es fundamental. Sin una justicia independiente, que es una de las columnas vertebrales de un país donde hay democracia, donde se respeta el Estado de Derecho, es decir, donde se respetan las leyes, necesitamos tener un poder judicial independiente. Porque muchas veces como ciudadanos no nos sentimos conectados, Neri, sino que decimos, ¿y qué pasa? O sea, a mí realmente al final, ¿por qué me tiene que importar la Corte Suprema de Justicia? Y es que Claro saben que una sí. cosa, Sí. o sea, esa es la instancia que al final de un camino, ¿verdad? Cuando se le ha vulnerado un derecho a un ciudadano, a cualquier salvadoreño, podemos terminar en esta sala, ¿verdad? Donde la sala de lo constitucional o cualquiera de las otras salas, la sala de lo civil, de lo penal, lo contencioso, cuando hay un caso, ¿verdad? Que, por ejemplo, se me ha denegado algún permiso como ciudadano y quiero ir a decir, mira, no estoy de acuerdo con la resolución que me dio el Estado, ¿verdad? Va al contencioso, por ejemplo. Entonces, nos tiene que importar porque cuando lleguemos ahí, nosotros como ciudadanos, pidiendo que se nos vele por un derecho fundamental, queremos que las personas, es decir, los magistrados, que vayan a resolver sean independientes, sean solventes, tengan las capacidades para poder analizar técnicamente y resolver a favor, ¿verdad?, de la justicia, que es lo que tanto buscamos los salvadoreños. Pero si esto no es así, entonces los vulnerados somos los salvadoreños. Entonces, ¿por qué quisiera empezar con esta idea que les acabo de decir? Porque justamente cuando nosotros vemos lo que pasó en las elecciones recientes de magistrados, podemos ver que no se ha garantizado un proceso en el cual como ciudadanos estemos conscientes que los magistrados que se han electo van a ser independientes.
tienen la capacidad técnica, la honorabilidad, ¿verdad? Que dice notoria o que tienen el mérito para estar ahí. ¿Y por qué decimos eso? Nosotros como ciudadanos hemos estado monitoreando desde que se inició todo este proceso y vemos que ni en la comisión política ni en el pleno legislativo realmente hubo una evaluación de los candidatos. ¿Por qué se sacaron, verdad, esa lista cada partido de 14 candidatos a magistrados, pero nunca se vio realmente una discusión técnica? Lo que sí pudimos ver es que cuando se suspende la plenaria y entonces se reúne la comisión política, se escogió por votos. Decían quién está de acuerdo con este candidato a magistrado y levantaban la mano. Entonces fue más por una aritmética y no por mérito. Entonces eso es lo que preocupa y por ende es una elección inconstitucional. Además, es una elección que no fue transparente. Se le quiso dar el revestimiento de que sí fue pública, que sí fue transparente, pero realmente fue algo que no pudimos ver. Estuvimos viendo el canal de la Asamblea Legislativa y en ningún momento se hizo un análisis de cada candidato diciendo por qué tenía las condiciones para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aunque en los perfiles, por ejemplo, de los magistrados electos, la licenciada Sandra Luz Chicas, José Ernesto Clímaco, Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín y Enrique Alberto Portillo, bueno, cuando uno empieza a leer sus perfiles, todos tienen parte de su carrera judicial, incluso algunos de ellos, creo que solo uno es abogado en ejercicio privado. Digamos que profesionalmente no se puede desmeritar su calidad para aspirar al cargo. ¿Cómo lo ven ustedes en la necesidad de ponderar quizás otros criterios que vengan a sumar? Sí, creo que eso es algo bien importante que usted nos dice, Neri. De hecho, las 30 personas, ¿verdad? O los 30 candidatos que el CNJ manda a la Asamblea tendrían que tener, ¿verdad?, esos méritos. Es decir, si están en la lista es desde porque desde que son considerados, ¿verdad?, estar en esa lista y se ponen en la lista, todos tienen que tener ese mínimo de condiciones, ¿verdad? Si no, la verdad es que empezaría aún más viciado el proceso. Entonces, lo que nosotros como sociedad civil decimos, ok, entonces si todos estos 30 tienen esas condiciones mínimas para haber estado en esa lista de 30, ¿por qué escoge a estos 5 y no a los otros? Entonces, digamos que aquí lo importante como sociedad es que veamos que de los 30, que en teoría tendrían que ser muy buenos, ¿por qué esos 5 son los mejores? Son los mejores. ¿Cómo nos aseguramos que alguien que tenía un mejor perfil no fue uno de los que se eligieron, ¿verdad? O sea, eso creo yo que es parte de las condiciones que nos hubiera encantado ver para estar pues seguros que esas personas que se escogieron como magistrados son las idóneas, Nelly. Sí, ¿y qué marca la diferencia? Porque decía uno de los abogados, creo que Leonor era, que hablaba y decía que desde FUSADE se había aplicado el término que había un retroceso. Dice, no estoy de acuerdo que haya un retroceso. No, Bessie Río fue la que dijo, no estoy de acuerdo en que se diga que hay un retroceso porque aquí el proceso de elección que se hizo el pasado martes para amanecer ya el miércoles prácticamente fue una réplica de las elecciones que ha habido anteriormente. ¿Ustedes en el análisis que hacen ven diferencias con lo que se hacía anteriormente, licenciada de Trigueros? Creo que es bien importante empezar con una aclaración y es que efectivamente todos los procesos que hemos visto de elección de magistrados han tenido un espacio muy grande de mejora. Es decir, nosotros como sociedad civil, como ciudadanos, siempre hemos estado diciendo que es bien importante que se cumplan principios. Por ejemplo, la participación de los ciudadanos en los procesos, poder, digamos, mandar algunas preguntas que nos encantaría que les hicieran, que es lo que se conoce como los baremos o lo que la misma sala de lo constitucional ha dicho que son tablas de evaluaciones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de participación, ¿verdad? Las logramos ver en la última elección de magistrados que se hizo.
No digo que la última fue perfecta, porque también adoleció de bastantes vicios, pero por lo menos se logró que hubiese participación de la ciudadanía, se permitió que grupos de la sociedad civil fueran a escuchar estas deliberaciones, estas preguntas que se le hacían. También recibieron algunos cuestionarios o baremos de la sociedad civil y se utilizaron algunas de esas preguntas. Y digamos, estoy poniendo estas como ejemplo, ¿verdad? Que fueron dos cosas que sí logramos ver en la anterior y no se vio en esta. Entonces, aunque las entrevistas las transmitió también el canal legislativo, digamos que uno sí las pudo escuchar, y uno de los diputados del grupo de Nuevas Ideas, creo que era Cristian Guevara, si no me equivoco, dijo que cuando se permitía que organizaciones de la sociedad civil enviaran preguntas, él llamó eso como que era una manipulación, una injerencia en un proceso que de acuerdo con la Constitución le corresponde a la Asamblea. Creo que es bien importante varias cositas aquí en ese comentario. Primero, pues decir que es bien importante recordar que la misma sala ya ha dicho que dentro de los, digamos, derechos fundamentales o de los derechos que tenemos como ciudadanos es poder auditar, poder ver que todo el proceso de elección de magistrados sea transparente. Y en esta resolución de la sala lo que se dice es que la transparencia va en dos vías. En la asamblea, dar a conocer, así como lo hace a través de su canal, por ejemplo, legislativo, lo que está ocurriendo en todo el proceso, pero también la otra vertiente de ese derecho de transparencia es que como ciudadanos podamos también tener una participación dentro del proceso, y no digo eligiendo, porque constitucionalmente quien tiene la facultad para elegir obviamente es la Asamblea Legislativa, pero en este caso pedir, llegar a escuchar o decir, ¿sabe? Me encantaría como ciudadano que hicieran estas preguntas para saber y tener claridad que la persona que llega es la mejor. Eso no es injerencia, eso se llama simplemente derecho ciudadano, democracia, ¿verdad? O sea, eso no, creo que es bien importante que diferenciemos una cosa de la otra. Y lo otro importante también es que usted decía algo sobre que habían sí transmitido estas entrevistas en televisión. Es cierto. Lo que ocurre es que las preguntas que se hacían, ¿verdad? Tal vez no eran las adecuadas o no permitían realmente ver cuáles eran las competencias de los candidatos, sino que se le hacían preguntas muchas veces orientadas a ¿qué piensa usted con lo que ocurrió el 1 de mayo? Que muchos salvadoreños reiteramos que fue un golpe a la sala, o sea, fue algo totalmente inconstitucional haber destituido inconstitucionalmente a los 5 magistrados de la sala de lo constitucional y a la fiscal general. Entonces, más bien parecía que las preguntas iban orientadas para saber si tenían o no el acompañamiento de ese candidato a las decisiones que habían sido tomadas el 1 de mayo, por ejemplo, por la Asamblea Legislativa, que sabemos que pues en su mayoría está conformada con diputados pues del partido oficial. Entonces, a eso es lo que nosotros nos referíamos, que esas preguntas, si querían hacer esas, ok, pero también que pudieran tener otras preguntas que a los ciudadanos nos interesa también saber. Entonces, eso es más que todo lo que nosotros decimos. No solo es de pasar en un canal lo que ocurrió, sino que también que todo el proceso pues tenga las condiciones que nos permitan pues garantizar que los mejores lleguen, porque eso es al final lo más importante para garantizar una justicia independiente, porque sin una justicia independiente no hay derechos garantizados para los salvadoreños. Importante esta reflexión, y como nos dice Marjorie de Trigueros, bueno, hemos visto cómo los trabajadores cuando son despedidos acuden a ampararse a la Corte Suprema de Justicia. Entonces sí nos interesa a todos los ciudadanos que haya un órgano judicial independiente y que pueda ampararnos en los marcos legales vigentes. Lo dijo también la subsecretaria de Asuntos Políticos en el diálogo franco que sostuvo cuando se reunió con el presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a ir a una pausa, son las 6:26 de la mañana.
Gracias a Neurobión y su efectiva combinación de vitaminas B, es posible fortalecer nuestro sistema nervioso. Neurobión le presenta el programa Punto de Vista mañana de este jueves 1 de julio de 2021. Hablamos con la directora del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, la licenciada Marjorie está con nosotros hoy en este contacto que tenemos vía Zoom, es la licenciada Marjorie de Trigueros. Marjorie, hablando de estas características, está pendiente también la elección de los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Los mecanismos van a ser los mismos, Marjorie, que se puede hacer ante esta circunstancia, cuál es el nivel de incidencia que se puede tener desde la sociedad civil en el fortalecimiento de instituciones democráticas, porque lo planteó así también la subsecretaria de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, que dijo que le interesa a Estados Unidos la relación con El Salvador, pero queremos socios limpios, fuertes, y habló también del fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Podemos esperar alguna señal que nos pueda indicar que se van a ir retomando mejores decisiones? Importantísima su pregunta y también el comentario que nos hacía. Creo que como salvadoreños, Neri, Mabel, nosotros tenemos que recordar por qué importan las instituciones. Las instituciones no están en el aire, o sea, las instituciones son la suma de las personas que la conforman. Es decir, si nosotros tenemos en este caso que la institución de la que estamos hablando es la Corte Suprema de Justicia, a los salvadoreños lo que nos interesa es que las personas más capaces, sobre todo las personas más honorables, las personas que tengan principios, que sean íntegros, sean los que están ahí resolviendo cuando nosotros tenemos un derecho que creemos que se nos ha vulnerado. Y le voy a poner un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana. ¿Cuántas mujeres en este país no sufren de violencia intrafamiliar? ¿Qué pasaría si estas mujeres, con las cuales me solidarizo totalmente, van a un tribunal, ponen una demanda, ¿verdad? Pidiendo auxilio, porque es lo que uno va a los tribunales, a pedir auxilio, que haya justicia. Y el juez que esté ahí es un juez que puede recibir sobornos, que la persona que la está maltratando a ella le da dinero para que resuelva de una forma, es decir, no es ni honorable, ni capaz, no tiene mérito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con la mujer que fue a poner su caso esperanzada que la justicia de El Salvador le iba a ayudar? No le va a resolver, y no le va a resolver porque simple y sencillamente la persona que está ahí, el juez que está ahí, no es el idóneo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de por qué este día la conversación que tenemos tiene una implicación y una incidencia en todos los salvadoreños. Así pudo haber sido esta mujer buscando apoyo, un trabajador que fue despedido también de manera ilegal, ¿verdad? Que va, y entonces recordemos que la sala es la última instancia. Nosotros empezamos en los tribunales, ¿verdad? De paz, por ejemplo, después vienen las cámaras, después de la cámara viene la sala. Entonces, es como ir recurriendo a diferentes, digamos, hay que verlo como que fuera un edificio, ¿verdad? Entonces, la sala de la Corte Suprema es como el último piso de este edificio, entonces por eso es que necesitamos que el final, cuando ya hayamos llegado ahí, los que nos ayuden sean los mejores. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Esa es la parte por qué es tan importante que entendamos que las instituciones importan. Ahora, usted bien lo decía, faltan los suplentes. ¿Qué es lo que ha pasado el día que se elige a los magistrados? 29, sí. El 29. Lo que ocurrió ese día fue que ustedes pudieron haber leído en los periódicos o los que vieron en la televisión que los partidos políticos llevaban su lista. Y entonces uno dice, ¿por qué llevaban 14 o 15 y no llevaban 5 si los que iban a elegir eran 5? Es porque justamente hay pendiente también de elegir a 9 suplentes. 4 suplentes que son los que quedaron pendientes cuando se hizo la destitución inconstitucional el 1 de mayo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y los otros son los 5 suplentes de estos magistrados que se eligieron el día 29 de junio, ¿verdad? Entonces,
Otra cosa importante que como ciudadanos tenemos que saber, porque estas son como las reglas del juego, estas como que si esto fuera un juego de fútbol, lo que estamos hablando ahorita son las reglas del juego que rigen, ¿verdad? Estos procesos de elección. Entonces, el otro punto es que todos los suplentes que van para la sala de lo constitucional solo pueden ser electos por la Asamblea Legislativa. Es decir, esta lista es solo para que vayan en suplencia, o que si algún día pues uno de los magistrados de la sala de lo constitucional se tiene que excusar porque, por ejemplo, es un caso de un familiar, no puede, ¿verdad? Obviamente estar resolviendo, entonces ¿quién lo va a sustituir? A su suplente. Sí. O si, por ejemplo, se enfermó, Dios no lo permita, también lo sustituye a su suplente. Entonces, por eso es que elegir a los magistrados, pero a la vez elegir sus suplentes es súper importante, porque uno nunca sabe cuándo se va a necesitar que esto ocurra. En el caso que estamos viendo en esta elección, no se hizo la elección de los suplentes, ¿verdad? Sino que solo de los magistrados propietarios. Entonces, sí. Ahora lo que va a ocurrir es que tienen que elegir a esos suplentes y los tienen que elegir de la lista, ¿verdad? De los 30, pues, que son los que se pasaron por el CNJ, porque esos son los que pasaron, digamos, el filtro de todo el proceso. Entonces, ¿cuándo lo van a elegir? Lo ideal es que se hubieran electo el mismo día, ¿verdad? Hemos visto en otras elecciones que a veces se hace, a veces no, muchas veces pasan varios meses, semanas y no se hace. Pues en esta ocasión pues esperaríamos que esto sea una de las deudas pendientes, pues que se logre hacer pronto y que se elijan a los mejores, aunque sabemos pues que con el precedente que tenemos actualmente es preocupante porque no se han seguido las reglas sí. que deberían de haber seguido, Neri. Y hay, cuando menciona usted esto de, bueno, no se ha dado este principio de pronta y cumplida justicia. Esto no es nuevo, Marjorie. Ya muchas personas que han acudido a solicitar esta ayuda a los tribunales han tenido ingratas experiencias. Sabemos que existe una oficina de investigación de los funcionarios judiciales en la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera que nos escuche nos dirá que esto de ir y que haya un conflicto de interés y que no me administren una pronta y cumplida justicia ha sido una práctica que ya hemos tenido. Pero uno quisiera que esto se fuera solventando. ¿Cuál podría ser, digamos, una forma de ir adquiriendo mejores compromisos con los ciudadanos para el acceso a la justicia? Sí, creo que tiene usted toda la razón. Hay muchísimos salvadoreños que han ido y lamentablemente no han tenido pronta y cumplida justicia. Pero como bien usted también lo señala, Neri, no porque no se ha hecho antes, tenemos que perder la esperanza que se puede empezar a hacer. Nosotros de todos digamos, los problemas o de todas las condiciones adversas que pueda estar pasando el país, como salvadoreños tenemos que tener siempre la esperanza que mañana puede ser mejor que hoy. Y por eso es que nosotros, como parte de la ciudadanía salvadoreña, seguimos ahí machacando y diciendo: denos espacio, permítanos saber también, no solo ustedes como diputados, que son los que van a elegir, pero también nosotros tener la convicción de que el que llegó es el mejor. Entonces, la participación se puede dar abriendo los espacios para que los ciudadanos podamos estar monitoreando más de cerca estos procesos de elección de magistrados, por ejemplo. Y si conocemos de algún caso en particular, también hay que ir a estas oficinas, ¿verdad? A poner estas denuncias en la corte, porque las instituciones muchas veces no funcionan porque no tienen las personas adecuadas y otras veces no funcionan porque los ciudadanos desconocemos de las mismas y por ende no las utilizamos. Y no las utilizamos a veces porque o no conocemos o también porque les tenemos desconfianza, ¿verdad? Y creemos que va a ser pérdida de tiempo, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Así que hay que ir, hay que usarlas como salvadoreños. Nos ha explicado en nuestra conversación de esta mañana en Punto de Vista Marjorie de Trigueros, directora del Departamento de Asuntos Legales de FUSADES, la posición acerca de la elección de los 5 magistrados. Pero también se hizo la reelección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la valoración que tienen sobre el método en esta reelección, Marjorie? Sí, tal vez con esta pregunta que me hace solo quisiera hacer 2 aclaraciones adicionales. Parte de por qué decimos que es inconstitucional, Neri, es porque
cada asamblea legislativa solo puede elegir a un tercio, ¿verdad?, de la Corte Suprema. Es decir, si de esos son 15 magistrados los que tenemos, cada asamblea, es decir, la asamblea que fue electa, ¿verdad?, para 2021-2024, solo pudo haber electo 5 magistrados, es decir, de 15, 5, porque así lo dice la Constitución, son parte de las reglas del juego. Pero con esa asamblea vimos que la primera nominación que hace o esa elección inconstitucional fue el 1 de mayo, cuando quitó pero ellos a eso le llaman constitución, Marjorie. Fíjese que esa palabra, digamos que así es como se ha ventilado en los medios, pero ya legalmente hablando, que es lo que nosotros tenemos como ciudadanos que saber, porque lo que realmente priva es lo que está en las leyes, ¿verdad? Y si no, pues hay que modificarlas. Esa fue una elección, que se hizo, se destituyen constitucionalmente y se eligen a otros. Y lo otro no existe es que se hace figura, Marjorie, disculpe, no existe una figura de sustitución, porque sí existe que la Asamblea tiene la potestad de destituir a magistrados, ¿verdad? Pero si se lo destituye, uno cree que implícitamente debe de haber una sustitución, porque no se puede quedar en acefalía el órgano judicial. Las destituciones efectivamente se pueden hacer siempre y cuando haya una causa justificada, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, nosotros como ciudadanos, pues, somos de la opinión que particularmente en esta destitución inconstitucional no habían causas legales más que no estar de acuerdo con los fallos que daba la Sala de lo Constitucional. Y recordemos que cada órgano es independiente. La Asamblea tiene que ser independiente del Ejecutivo y el Ejecutivo independiente de la Corte, ¿verdad? Y así, a eso se le llama el balance de poderes. Es decir, que no hay un superpoderoso que tiene todas, o tendría más bien que tener todos los poderes, porque eso sería una dictadura realmente, ¿verdad? O sea, no habría un balance de poderes. ¿Y qué es lo que pasó el día de que se hace este golpe a la sala? Se quitan los incómodos y se ponen a personas que sí piensan como pienso en el órgano ejecutivo, ¿verdad? Que sí estuvieran de acuerdo con esas medidas inconstitucionales que se tomaron de violación a derechos, por ejemplo, en la cuarentena. ¿Cuántas personas fueron en cuarentena sin realmente tener un debido proceso, sin haber respetado sus derechos? Entonces, esas violaciones son las que no les habían, ¿cómo se llama?, gustado al Ejecutivo, porque la sala les había dicho, respeten los derechos fundamentales. Entonces, lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Y obviamente pueden haber muchos abogados que piensen diferentes, que en ese caso hubo una elección y de hecho hubo un traslado de un magistrado de la sala de lo civil que se pasa a la sala de lo constitucional, y ya veíamos al principio del programa de que decíamos que tiene que ser, ¿verdad?, pues una elección propia para la sala de lo constitucional, y esos traslados no rayan la Constitución, ¿verdad? Porque tendría que haber habido un proceso de elección, de mérito, y también tener que estar en la lista de esos 30, ¿verdad? Entonces, por otro lado, eligen ahora a 5 magistrados, entonces tenemos que una sola sala ha electo, ¿verdad?, a 9, a 10, ¿verdad?, ya con la sustitución. Y me voy a su pregunta sobre la reelección del actual presidente. Realmente creemos que esa solo fue una consolidación de lo que mal se había hecho el 1 de mayo. Realmente lo que se está haciendo es vulnerando, ¿verdad?, el proceso constitucional. De hecho, tendrían que haber, uno de los magistrados que se elegían en esta ocasión tendría que haber ido a la sala de lo constitucional, y no va a ser así porque decidieron dejar al presidente actual. Entonces nosotros lo vemos con preocupación por 2 cosas, y con esto termino, Neri. Todo este proceso va a tener 2 grandes consecuencias. La primera, tristemente, es la concentración de poder. Hoy vamos a tener una Corte Suprema de Justicia donde una Asamblea Legislativa que en su mayoría está conformada por diputados del partido oficial han electo a 10 de 15 magistrados. ¿Qué quiere decir eso? Estamos perdiendo esa independencia que debería de tener la Corte Suprema, la sala, la conformación. Y a la que se refirió la subsecretaria Nuland durante su conversación, dijo, con el presidente Nayib Bukele. Exactamente, así es. ¿Y sabe por qué es que aliados como Estados Unidos
también mencionan estos temas, y otros aliados también que ustedes pudieron ver en las redes sociales, en televisión, que Sí, muchos organismos internacionales también dijeron lo que han hecho el 1 de mayo no es correcto. Porque, como decimos, hay reglas y las reglas se cumplen. Y un país en democracia donde todos los ciudadanos queremos saber que nuestros derechos se van a cumplir, las reglas se deben de respetar, y más por los que están en el poder. Entonces, la segunda consecuencia que vemos como ciudadanos y nos aflige, además de esa concentración de poder, es el hecho de que hay falta de independencia judicial, porque los que se han electo consideramos que no son las personas más idóneas, sino que son los más afines a el partido oficial. Entonces, como ciudadanos, creo que es importante seguir monitoreando el proceso, seguir preguntándonos qué tipo de justicia queremos, y si la que ha venido, ¿verdad?, en estos años no nos gusta, tampoco decir que sea una excusa, como se ha hecho así antes, entonces hay que seguirlo haciendo así. Eso no se puede. Tenemos que ser cero tolerantes a los atropellos a la Constitución, y sobre todo recordemos que estas salas son aquellas que pelean también contra la corrupción, y como ciudadanos no podemos, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, aceptar que lleguen personas que van a poder ser parte de estos esquemas, ¿verdad?, que no son legales, y que al final también pues no se esté cumpliendo una justicia pronta y cumplida para cada uno de los salvadoreños que están escuchando este programa y los que vivimos en el país, Neri. Así es, y los que también nos están viendo y siguiendo en el Facebook Live, Marjorie de Trigueros, gracias por haber compartido con toda la audiencia de YSKL estas importantes consideraciones que nos conducen a conocer la posición de FUSADE sobre los marcos legales para este proceso de elección en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y también a conocer por qué y cómo se traduce en los beneficios para los ciudadanos el tener órganos independientes que conforman nuestro Estado. Un gusto haber conversado con usted en este enlace. El gusto ha sido mío, y muchas bendiciones para usted, para también nuestras personas que nos acompañaron este día, y para sus familias. Que estén bien y con salud. Así es, hay que cuidarnos. Gracias. La directora del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, Marjorie de Trigueros, fue nuestra invitada aquí en Punto de Vista. Gracias por su sintonía.